Hola, ¿qué tal? Hermanos, hermanas, un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión. Vamos a seguir compartiendo este tema de la ciencia y la religión, la ciencia y la fe, la ciencia y la iglesia, o fe y razón, ¿verdad? Que son prácticamente lo mismo, pero solo cambia en los términos. Vamos a continuar y vamos a ahora un poquito a estudiar la cuestión de la ciencia anticristiana, sobre todo el punto débil de la misma ciencia. No sin antes encomendarnos a nuestra Madre Santísima, rezando el Ángelus y encomendándonos a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuamos entonces con este tema de la ciencia y la religión. Y vamos con la subestructura de la ciencia anticristiana que tiene un punto débil. Fíjense que el alma humana no proviene de la eternidad y sus facultades espirituales no apuntan a un creador espiritual. Esta es precisamente el axioma, ¿verdad? La superestructura de la ciencia anticristiana. Y eso dicen, ¿verdad? Que el alma humana pues no proviene de la eternidad ni de facultades espirituales y que esto no apunta a un creador. La fabricación de axiomas, una vez iniciada, tiene que concluir en, y termina de esta manera: el alma humana no es esencialmente diferente del principio vital del animal. Esa conclusión se recomienda a sí misma como especialmente fuerte contra la que teme la voluntad. El animal no es inmortal y por ello tampoco lo es el alma humana. Consecuentemente, cualquier juicio que pueda venir después no tendrá efecto. El fin de la fabricación es amargo. Si con lo que acabamos de decir, ya el hecho de decir esto es precisamente un modelo anticristiano. Y de hecho, no solamente anticristiano, sino antihumano, porque al hablar de esta manera, esos axiomas, lo que trata de hacer la ciencia es precisamente descartar todo tipo de tema religioso a la ciencia, ¿verdad? Y son palabras muy fuertes, por eso termina diciendo así, ¿verdad? Este axioma pues termina como una fabricación amarga, puesto que eh, quita el sabor dulce de la experiencia humana y espiritual y le deja lo amargo de esa experiencia humana, ¿no? Que inclusive podríamos decir que ni siquiera nada humano tiene, ¿verdad? El hecho de que la ciencia
quiera contrarrestar la fe o la religión o quitar ese tipo de pensamiento espiritual, ¿verdad? Pues va a ir siempre con ese sabor amargo, ¿no? Bien, dice también en esta subestructura de la ciencia cristiana que el hombre es un orangután altamente desarrollado y existe aún un obstáculo en las Sagradas Escrituras antiguas y nuevas. Esto dicen los axiomas em, anticristianas. El Antiguo Testamento narra la creación del hombre, su caída, la promesa de un redentor. Contiene profecías de un Mesías que parecen cumplirse en Cristo y en su iglesia. El Nuevo Testamento prueba el cumplimiento de las promesas y presenta un ser sobrehumano que ofreció su vida para la expiación del pecado y declara su divinidad por su propia resurrección. Le da la constitución y primera historia de su iglesia y promete su existencia hasta la consumación del mundo. Todo esto es un resumen, a grosso modo. A la luz de la ciencia anticristiana, no se puede permitir esto, ¿verdad? Todo esto que dijimos a grosso modo, ¿verdad? Que es un punto de inflexión y cómo vemos precisamente la presencia de Dios en la historia para la ciencia o la ciencia anticristiana o a la luz de la ciencia anticristiana, no puede permitirse este aspecto. Unos cuantos postulados más o menos nos dañarían a la ciencia en este punto. Entonces la ciencia dice, no, esto que dice la religión, pues daña a la ciencia. ¿Sí? La literatura hebrea es puesta a la par de aquella de Persia o China. La historia del paraíso es relegada al reino de las leyendas. La autenticidad de los libros sagrados es rechazada. Se señalan las contradicciones en el contenido y el sentido obvio es distorsionado. A todo eso le buscan. Y de hecho, las mismos, muchos que han participado de la ciencia anticristiana, em, diversifican los textos, ¿no? Los van, los van tachando y eliminando, haciendo ver los errores que muy probablemente puedan tener y achacan, ¿verdad? Todo esto a literaturas propiamente de Persia o de China o de otras religiones y dicen, no, pues esto es lo mismo que las demás, lo que dice, ¿no? Entonces hay un rechazo contundente, otra vez, perdón. Ahora, los axiomas utilizados para aniquilar las Sagradas Escrituras tienen la ventaja de la plausibilidad sobre aquellas utilizadas contra el Creador. Están cubiertas de una masa de erudición tomada de las ciencias lingüísticas e históricas. ¿Verdad? Aquí vemos por lo menos dentro de estos axiomas que al eliminar toda cuestión de libros sagrados, ¿verdad? Y de todo lo que contiene, pues tienen una cierta ventaja, ¿no? Pero el tema del creador no, porque el tema del creador supera inclusive a la escritura, ¿no? Y eso es interesante porque la ciencia anticristiana, al tratar de quitar todo obstáculo que para ellos es la religión, eh, el último, digamos, el último obstáculo para poder tener una ciencia libre, pues es el creador, o hablar de un creador, que es mucho más complicado eliminarlo, ¿no? Y bueno, los libros sagrados o el libro sagrado ostenta también una erudición, que es precisamente las ciencias lingüísticas e históricas, que hacen que, que la Sagrada Escritura no sea desechada del todo, puesto que al estudiar el lenguaje, ¿verdad? Y la historia detrás de sus escritos, pues hay un sustento aún más, ¿no? Eh, por eso no se puede eliminar, aunque haya ciencias anticristianas que promueven hasta el día de hoy la expulsión definitiva de la religión. Y eso se ha venido provocando que inclusive los mismos papas, el Papa San Juan Pablo II, decía que tuviéramos cuidado con la cultura de la muerte, como también lo va a decir de otra forma el Papa Benedicto XVI,
el quitarle al hombre su vida espiritual, ¿verdad? Están quitándole el misterio al hombre, ¿no? Eso que espiritualmente busca uno, se los están arrebatando. Y como decía también el Papa Francisco, con el tema del relativismo ético y moral. eh, este relativismo que ha permeado inclusive en el pensamiento muchos cristianos, ¿no? Que siendo cristianos niegan a Dios, ¿no? O sea, hasta en ese punto ha llegado en estos tiempos y digamos el Papa Francisco se dio cuenta de ese mal que se está introduciendo en algunos sectores también de la iglesia, ¿no? Y lo que últimamente el Papa León ha estado hablando mucho, ¿no? De la eh, fraternidad, del estar en comunión, del orar todos juntos por un bien, por la paz. Y bueno, todos estos signos que hemos visto últimamente del Papa de estar en comunión, ¿verdad? Con los agustinos, con la gente, ¿verdad? Esos signos nos hablan de que el Papa está hablando de hablar de unidad, ¿verdad? Que seguramente ha de ser uno de los puntos, puesto que los papas anteriores a León XIII, perdón, anterior a León XIV, como León XIII, León XII, León XI, hablaban precisamente de la unidad, de la fraternidad, ¿verdad? Entonces, no de la fraternidad universal, como lo piensan los masones, ¿no? Que hablan de una fraternidad universal, sino está hablando de una fraternidad de comunión fraterna, fraternal, en donde tú puedes, ¿verdad? En esa comunión, eh, vivir en el perdón, en la corrección, ¿verdad? En la humildad, en el servicio, en la sencillez. Y seguramente van a ir saliendo más cosas, más signos, y seguramente algún escrito, algún cíclica o alguna cosa que el Papa León pues nos va a dar a conocer. Apenas nos mandaron a nosotros los presbíteros, nuestro obispo nos mandó un documento, un librito que se llama A 100 días de la elección del Papa León. Pues yo pensé que iba a ser un librito como de 10 paginitas y no, es un libro que es casi 100 páginas, ¿no? Y dice, me leí solamente las primeras páginas y digo, esto hasta esto que nos han mandado, pues, me sorprendo, digo, apenas lleva 100 días y ya hay un libro del Papa. Entonces, imagínense qué más puede uno hacer, ¿no? Entonces, es muy importante esos axiomas, puesto que al saber que hay ciencias anticristianas que quieren precisamente o han tratado a lo largo de la historia sacar la religión, pues no se puede, porque al final está el tema del creador y las Sagradas Escrituras como con esa aportación lingüística e histórica, y que son parte pues de las ciencias lingüísticas. Bien, todavía no hemos visto todo, hermanos, ¿verdad? El mayor obstáculo de la ciencia anticristiana es la iglesia, quien arguye origen divino, autoridad para enseñar la verdad infalible y mantiene la inspiración de la escritura y confía en su propia existencia hasta el fin del mundo, obviamente, ¿verdad? No hay mayor obstáculo para la ciencia que la iglesia. Y con ella la ciencia no puede jugar como con la filosofía o la literatura, ¿verdad? Porque ahí se da de topes, ahí llega a su límite, ¿verdad? Em, Podrá hacer y deshacer la filosofía y podrá hacer y deshacer la literatura que quiera, ¿no? La historia. Pero cuando llega al frente de la iglesia, o llega al frente de la iglesia, ahí está más complicado, ¿no? Por ejemplo, em, hay muchos videos que tienen como tema la literatura o los libros, ¿no? Y es muy interesante porque en esos videos cortos te promocionan ciertos libros, ¿no? Clásicos, de, no sé, de ciencia o cualquier otro libro, ¿verdad? Latinoamericanos, literatura japonesa, literatura europea, y te proponen inclusive qué editorial es la mejor que traduce los textos, qué mejor es la que empasta los libros, qué portadas son las más bonitas, el tema del color de la hoja,
si es de un tono poquito como cafecita, esa es buena hoja, si es muy blanca se va a echar a perder. O sea, todo eso que ve uno en esos pequeños videos sobre los libros, es vastísimo y a veces te confunde y tú no sabes ni siquiera qué leer o qué libro comprar o en qué editorial hacerlo o con qué material comprar, ¿no? Porque están dando tanta información que te topas, ¿verdad? Te topas con pared, ¿verdad? Hasta el mismo querer leer un libro te detiene porque dices, bueno, híjoles, compré este libro y veo que aquí me están diciendo que esta editorial pues es muy, muy pobre en su traducción y lo tengo, lo leeré y todavía te dicen los que hacen estos videos, pues no lo leas, ¿verdad? Cómprate mejor o consíguete de la otra editorial, ¿no? Es muy interesante ese mundo, solamente de la literatura. Si uno se mete a cada uno de lo que la ciencia aporta o todos las profesiones que hay, es un mundo tan vasto que a veces nos vamos a topar con nosotros mismos, nos limitamos, también nos vamos a limitar con lo que esté de frente, ¿no? Y aquí está la iglesia, este es un claro ejemplo de que la ciencia se topa con pared, ¿verdad? Entonces la iglesia es precisamente el mayor obstáculo, ¿verdad? Con ella la ciencia no puede jugar como lo hace con la filosofía o la literatura. Ella es una institución viviente, blandiendo su espectro sobre toda la población del mundo, ¿verdad? Entonces su espectro es tan amplio que llega a todo el mundo, ¿verdad? E inclusive, aunque todavía hay lugares sin poder entrar a la evangelización, es conocido el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, eh, China, ¿no? Que ha tenido sus misioneros hace siglos, han muerto muchos cristianos mártires, martirizados. Ha habido mucha gente que ha ido a evangelizar ese lugar de China, pero a las orillas, pero ir hasta el fondo de China es más complicado, ¿no? Entonces, pero saben, ¿verdad? Que existe la iglesia, ¿verdad? Y que pues por alguna razón ahí mismo no lo permiten, ¿no? Eh, También sé de algunos lugares en Asia, como Corea o Corea del Norte y Sur y Japón, que tienen un limitante con el cristianismo, ¿no? Sí hay, pero están muy bien contaditos, ¿no? Precisamente para que no se expandan, para ese espectro de amplitud no lo haya, ¿no? Y bueno, hay lugares donde todavía no se llega a la evangelización como tal, pero conocen o saben que existe la iglesia, ¿no? Ese por lo menos podríamos decir, como bien lo dice el documento, ¿no? Esta institución tiene un espectro en todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Tal vez hay alguna región donde definitivamente pues no conozcan la iglesia, ¿no? Ni la evangelización ni nada de esto. Tal vez por allá habrá todavía algún espacio donde no se ha llegado a conocer esto, ¿no? Ya llegará en su momento, ¿no? Bien, tiene todas las armas de la ciencia a su disposición y miembros devotos a ella en corazón y alma. Pues sí, porque la iglesia, desde que se formó como institución, ¿verdad? Las primeras comunidades cristianas, después se va formando como una institución global, pues entra en todos los ámbitos, ¿verdad? Para poder entrar, fíjense, para los primeros cristianos, para poder entrar al mundo de la política, la evangelización llegó a las casas de los que eran políticos romanos, ¿no? Y de ahí pudieron entrar al Senado, de ahí pudieron entrar al gobierno de Roma, hasta que el imperio se convirtió en un imperio sacro romano, cristiano, ¿verdad? Entonces, así de esa manera es como la evangelización fue llegando, o va llegando y seguirá llegando a otros lugares, ¿no? Em, y precisamente la iglesia desde esa época pues, ha tenido todo el acceso a todo, ¿verdad? Entonces, si alguien viene con alguna cosa que va en contra de la naturaleza de la historia, pues se topa con la iglesia y con esa pared tan grande, porque la iglesia pues también tiene conocimiento y sabe que lo que están diciendo esto es una mentira,
¿verdad? Entonces, al toparte con la iglesia, dicen, híjoles, mi argumento, mis axiomas, terminan pegando ahí, puesto que la iglesia también estudia, ¿verdad? También tiene sus científicos, sus médicos, sus literatos, sus historiadores, y bueno, tienen una visión más amplia de lo que algunos pudieran tener, ¿no? Habrá grandes historiadores, por ejemplo, hablan mucho de la historia oficialista de México y la historia oficial de México, ¿no? La oficialista es la que siempre nos han enseñado en las escuelas, que el gobierno el Estado, pero nos da en todos los estudios, desde el kinder hasta la secundaria, ¿no? Preparatoria inclusive todavía. Pero ya cuando entras al ámbito de la universidad, ya un poquito en la preparatoria y después universidad, pues ya tu visión cambia, entonces ya tienes otros argumentos históricos, ya no solamente el oficialismo del Estado, sino la historia o verdadera, ¿no? La historia oficial de México, te das cuenta de que todo lo que nos han contado, muchas son mentiras, ¿no? O muchos solamente para el interés del Estado, ¿no? Y cuando vas a leer un libro de historia de México, publicada, por ejemplo, por la Universidad Pontificia de México, te topas con una pared tan grande que dices, bueno, ¿y esto por qué no nos los dice el Estado? Pues porque no quieren, no quieren dañar el interés y el patrimonio que, que a lo largo de los años han tenido en el poder. Y te cuentan historias que cuando tú las confrontas con la historia de aquellos hombres de historia oficial, ellos que han estudiado la historia oficial, te dan argumentos, dices, eso es interesante, pero cuando ves lo que te enseña un doctor de historia en la Universidad Pontificia, un doctor, un catedrático de historia de México en la Universidad Pontificia, te topas con una pared impresionante porque dices, bueno, eso no lo sabíamos, ¿no? Y cuánto bien se ha hecho y que no es reconocido por la iglesia, por el Estado y solamente reconocido por la iglesia, ¿no? Entre los, solamente en esa parte, ¿no? De la iglesia, ¿verdad? Y cuando tú quieres contradecir el oficialismo del Estado, pues te tiran de loco, ¿no? Y de mal informado y de que, como se dice, ¿no? Últimamente, bueno, no últimamente, desde hace 6 años, ¿no? Yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, y esos otros datos, pues no te dicen cuál es, porque no tienen. Ese es el axioma de la ciencia anticristiana, ¿verdad? No tenemos nada. Pero bueno, tengo otra verdad, tengo otros datos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado para no caer también en ambigüedades. Ahora, obviamente, la iglesia tiene todas las armas de la ciencia a su disposición. Hay miembros devotos de ella con corazón y alma. Se entregan totalmente. Para otorgarle los mismos derechos en terrenos científicos sería desastroso para la ciencia sin presuposiciones. Pues sí, la ciencia debe tener sus presuposiciones, puesto que si deja que entre así, pues les va a dar en la torre. Solamente en la historia, estoy hablando de esta historia porque en algún momento conozco, por lo menos en algún momento que me presentaron em, con el padre Juan Carlos, doctor de iglesia en la Universidad Pontificia, el padre, sacerdote y doctor. em, es un hombre que cuando entras a su habitación, ahí en la Universidad Pontificia, no ves más que un escritorio, su cama y todo está lleno de libros y su baño, ¿sí? Todos son libros y tú dices, todo esto, y es un sacerdote dedicado a la historia, ¿sí? Dedicado toda su vida, eh, y le gusta y es apasionante su trabajo, lo realiza con un entusiasmo que yo a veces me quedo, ¿cómo quisiera tener ese entusiasmo del padre para poder haber leído todo eso que tiene ahí en su cuarto, que es una biblioteca impresionante, ¿no? Y se ve que, yo lo he dicho, pues que el padre, yo no sé si celebre misa, me imagino que sí, en alguna capilla o en algún lugar por ahí en México, en la Ciudad de México. Nunca lo he visto celebrar misa, pero sí lo he visto con celebrar misa.
este, pero toda su vida es ahí. ¿No? El contacto es con el mundo de la ciencia y del estudio, y muy poco el contacto con el pueblo. Claro, por eso la iglesia, por eso la ciencia anticristiana se topa con pared, porque piensan que no conocemos nada, no sabemos nada. ¿Va? Entonces ellos, pues son sacerdotes, son de sacristía, y ellos se quedan ahí encerrados, ellos no saben nada. No, pero cuando te topas con una persona que ha estudiado en ese sentido, eh, no hay vuelta atrás. Entonces, eso es lo mismo que está diciendo aquí. Entonces, la ciencia lo que hace es presuponer. Con este no me meto porque es religioso o religiosa. Entonces, esas presuposiciones, pues, no tienen sentido. ¿Verdad? Se autoeliminan por sí mismas, ¿no? Bien, los axiomas tenían que ser proclamados fuertemente y mantenidos vivos y finalmente puestos en vigor por una oposición organizada, en algunos casos aún con poder gubernamental. Pues sí, hay algunos axiomas que, por ejemplo, el axioma del Estado laico, que siempre hablan del Estado laico, 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 y hacen un ritual, como lo comenté la vez pasada, un ritual religioso, porque ni siquiera es un ritual o fue un ritual en las culturas mesoamericanas, no era un ritual para poner a alguien en el poder, hablando de las grandes civilizaciones mesoamericanas, sino era un ritual religioso, espiritual. Igualmente los pueblos originarios de de nuestro continente tienen origen espiritual, ¿verdad? Entonces, son las contradicciones, ¿no? Pero si hubiera asistido a la apertura de la Suprema Corte un sacerdote, un obispo, ¿verdad? Y les hubiera dado la bendición, imagínense, ¿no? Todo lo que estuviera diciéndose hoy, ¿no? Pero bueno, ese es precisamente los axiomas que se mantienen vivos, se mantienen fuertes, son programadas, son organizadas precisamente para y con poder gubernamental para detener a la iglesia, ¿no? Bien, los libros, periódicos y salas de conferencias anuncian un solo texto, entonando en todas las notas el gran axioma que la iglesia es esencialmente no científica, pues descansa sobre presuposiciones inciertas y que sus científicos nunca pueden ser verdaderos hombres de ciencia. Este es el pensamiento, hermano, lo que les vengo diciendo, ¿no? Y eso es tal cual, ¿verdad? Inclusive, ahorita les voy a contar una anécdota. Me pasó ya hace un poquito más de 2, 3 meses em, a pedir en las circunstancias de la construcción de un edificio, ¿no? Eh, y hay que llevar planos, y hay que llevar el proyecto y todo eso, ¿no? Y llegamos al lugar donde nos habían citado el arquitecto y un servidor para exponer, ¿verdad? Cómo va a ser la construcción, ya todo bien arreglado, bien formado, bien todo, el proyecto, ¿no? Pues ni siquiera nos saludaron, pues, ¿no? Primero, no nos saludaron porque pues yo era el padre, ¿no? Yo llegué y saludé, buenos días, ni nos caso nos hicieron. Y según son de un estatus gubernamental en el que deberían de dar, pues ese estatus, ¿no? Es de gobierno, es una institución pública, y pues un trato bueno, ¿no? Por lo menos el saludo, ¿no? Pues no nos saludaron. Al arquitecto tampoco lo saludaron. Hasta que él agarró y le digo: "Oye, ¿y sí nos van a atender? Porque nada más pasan de un lado a otro, y nos ven y no nos dicen nada", ¿no? Entonces, ya, fue y les dijo: "Miren, ya venimos, venimos de la iglesia, venimos con el". "Ah, sí, eh, los atiendo", ¿no? Y ya a él sí lo saludaron: "Buenos días, a ver, muéstrenos". Y entonces empiezan ahí que el esto por qué, esto para qué, eso está mal, y bueno, entonces yo intervine y dije, bueno, no puede estar mal un proyecto cuando el proyecto ya está autorizado, no por parte de ustedes, sino por parte de la institución federal, que es
el INAH, ¿no? Entonces, si ellos, que son un organismo federal superior a ustedes, debe de estar permitido. Miren, ni me pelaron, ¿verdad? Ni me hicieron caso. Y pues sí les tuve que decir, bueno, si no hacen caso en esto, ¿qué van a hacerle caso en los demás? Con eso di pie a que el director de ese de obras que estaba ahí, mejor se fuera a otro espacio con el arquitecto para hablar, ¿sí? Ya después salieron y le digo, al arquitecto: "¿Qué pasó?". "No, pues sí, que no hay ningún problema, que hay que seguir con el trabajo". Digo: "Ah, bueno", le digo: "Gracias a todos, buenos días, que Dios les bendiga", ¿no? Ni saludo de despedida nos hicieron. Piensan que uno no sabe, ¿verdad? Piensan que uno no conoce o que no se ha informado, ¿verdad? Entonces, cuando vieron la reacción y lo que les dije, pues sí terminaron aceptándolo porque se lo llevaron aparte para, seguramente decirle: "Ya no lo traigas, no lo traigas, porque si lo traes, nos va a ir poniendo, nos va a dar sus argumentos", ¿no? Que son válidos también, ¿por qué? Porque venimos de una institución que resguardamos nosotros, ¿verdad? Un monumento histórico resguardado por la iglesia, que es un monumento histórico resguardado por la autoridad, principal, que es una institución federal, ¿verdad? Y bueno, al final tuvieron que aceptar, el proyecto, ¿no? Bien, entonces, ahí esta anécdota sirve precisamente para que veamos cómo muchas veces, la ciencia o quienes pretenden saber piensan que la iglesia no debe, no debe saber, no debe de interpretar, no debe de, crear sus propios presuposiciones, sus propios axiomas y la relegan, ¿verdad? Y piensan que uno no sabe. Pero bueno, hay bastante conocimiento y de verdad que uno conoce ampliamente muchas cosas, ¿no? Bien, el reclamo de la degradación de Mommsen, que ese es un historiador católico, perdón, este Mommsen es un científico anticatólico, dice que él reclama la degradación sobre la designación de un historiador católico en Estrasburgo en 1901. Tuvo fuerte eco en la mayoría de las universidades alemanas, no querían un historiador católico, ¿sí? Y sin embargo, era cuestión de solo una quinta parte de católicos entre 72 profesores, y es en una universidad en Alsacia-Lorena, un territorio casi totalmente católico, ¿verdad? Entonces, hay un reclamo de un tal Monsen que no, decía: "Es que aquí no debe de haber ningún católico", ¿no? Entonces, ya el término católico ya es despectivo para algunos, inclusive, em, eh, les causa un irritez, ¿verdad? Cuando saben que uno viene de este pensamiento católico, ¿no? Bien, ahí es cuando uno debe de enorgullecerse, como dice los santos padres de la iglesia, el mismo San Pablo, entre otros, enorgullezcanse de ser cristianos, ¿no? Enorgullezcanse de ser católicos, puesto que siempre habrá alguien, ¿verdad?, que tiene esa fuerza para anunciar cosas nuevas, ¿no? Como Jesús lo dice en el Evangelio también, el padre de familia saca de su tesoro cosas, de su cofre, de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas, ¿no? Bien, todos estos axiomas de ciencia anticristiana mencionados anteriormente son totalmente arbitrarios y falsos, ¿no? No tienen un sustento, pero muchos son sostenidos inclusive por el poder gubernamental. Ninguno de ellos puede ser respaldado por razones sólidas. Por el contrario, se ha demostrado que cada uno de ellos es falso. Con ello, la ciencia anticristiana se ha rodeado a sí misma de un número de intereses limítrofes determinadas sobre bases científicas y así ha limitado su propia libertad para progresar. La ciencia sin presuposiciones se enreda en sus propios axiomas y por ninguna otra razón que su aversión hacia Cristo. La misma limitación se la ponen ellos, ¿verdad? Aunque el límite, digamos, es topar con pared, que es la iglesia,
ellos mismos, entre sus presuposiciones, sus axiomas, terminan limitándose, ¿verdad? Asimismo, esta ciencia anticristiana, que esos presupuestos los vamos a escuchar en todas partes, ¿eh? Y son sostenidos por el Estado o por la institución, ¿verdad? Si vas a una vez también escuché por ahí, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero ahorita se me vino a la mente, em, una persona que vino a hablar conmigo acerca de su hijo, de su hija más bien, que un día llegó a su casa con otras ideas, ¿no? Y que le reclamaba a su familia que por qué tantas mentiras le habían dicho desde chiquita y que qué era eso, de que tenía que comulgar el cuerpo del Señor, ¿no? Dice, "Esa es carne, somos caníbales". Y empezó así, ¿no? Entonces la familia, sobre todo la mamá, se quedó así como que, bueno, ¿y dónde te enseñaron, o dónde te dijeron ese tipo de cosas? O sea, ¿por qué no? Y que ya se iba a salir de la iglesia y que no sé qué. Y ya, el chiste es que eso se los dijo un profesor en la universidad. eh, Dice que de repente empezó a hablar contra la iglesia, así de más, ¿no? Y y ya la mamá le dice, bueno, esa es su opinión del fulano ese, ¿no? Tú vas a estudiar lo que es tu estudio, ¿verdad? Lo vas a estudiar lo que a ti te interesa, lo que es la clase, más no ese tipo de clases, puesto que esa no es materia de clase de lo que te están enseñando. Y pues ciertamente no había una razón más que el profesor salió, despepitó, ¿verdad? La intención del profesor era quitarles a todos ellos cualquier cuestión de religión o religiosidad, ¿no? ¿Verdad? Ese era como que lo que él quería para que nadie pudiera en sus clases interrumpirlo con algún axioma verdadero o positivo o alguna presuposición que tenemos todos acerca de la iglesia y de lo que ha enseñado la iglesia, ¿no? Entonces, para evitar eso en su clase, dice, no, pues primero les voy a tumbar todo eso y ya. Y es lo que quería hacer y bueno, casi lo logra. Y hay quienes lo logran, ¿verdad? También recuerdo a otro muchacho que me pidió una entrevista, yo le dije que sí, y le digo, ¿para qué es? Ah, es para una clase de la universidad, dice, porque el profesor empezó a hablar de la religión católica y empezó a hablar cosas que ni conoce y cosas. Le digo, ah, no, entonces ya no te doy entrevistas, le digo, porque eso lo vas a usar como, como presuposiciones o como axiomas o como un pensamiento en contra del profesor y te va a ir peor. Te va a ir peor porque no lo va a aceptar, aunque te lo diga un sacerdote. Aunque entrevistes al Papa, no te lo va a aceptar. Entonces estamos hablando de una persona que eh, dijo tantas cosas viendo a ver quién se le pone enfrente, ¿no? Digo, ¿tú, eso es parte de la clase? No, pues no tiene sentido. ¿Verdad? Sí te doy la entrevista, pero para ti, ¿verdad? Para ti o para tus compañeros o para tu grupo juvenil, pero más para un maestro, ¿no? Porque esos lo que quieren es darte en la torre, ¿no? Y hoy con los medios que hay, pueden usarlo como una forma de violencia o de agresión de parte de tuya, ¿verdad? O mía contra el profesor, imagínate, ¿no? Le digo, no, así de esa manera no. Solo que el profesor quiera venir aquí, digo, aquí a la oficina y platicar y yo creo que podemos platicar muy tranquilamente y sin ese tipo de presión de estar con jóvenes, ¿no? Le digo, invítalo y yo soy disponible para platicar con el profesor, ¿no? Pero no se hizo, ¿no? Pero ese era precisamente, ¿verdad? El pensamiento de muchos es quitar esos axiomas que ya tenemos, ¿no? Axiomas de nuestro creador, de nuestra fe, de la Sagrada Escritura, del magisterio de la iglesia, que son pues nuestros fundamentos. Bien, por otro lado, el científico que acepta la enseñanza de Cristo no necesita basarse en un solo postulado arbitrario. Si es filósofo, inicia a partir de las premisas dictadas por la razón, ¿verdad? Obviamente por eso se estudia en el seminario filosofía y después la teología.
puesto que la filosofía son las premisas, es lo primero, ¿no? Dictadas por la razón natural. Y reconocen del mundo que le rodea la revelación natural de un creador por deducciones lógicas y concluye de la contingencia de las cosas creadas al ser no creado, ¿verdad? Entonces, em, en la filosofía nos enseñan, o más bien la filosofía enseña a llegar a ese ser no creado que es Dios, el creador, ¿no? El no creado por lo que nosotros se ha hecho todo, ¿no? Esa es la filosofía. Al final de cuentas, la filosofía no engaña, ¿verdad? Porque si la filosofía fuera engañosa, pues de nada serviría estudiar la filosofía. También la ciencia sería engañosa si no estudia la filosofía, puesto que la filosofía es fundamental para la ciencia. Y la teología sería una mentira si no hay un sustento científico y un sustento filosófico. Entonces la teología de nada serviría. ¿Verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, quien acepta, ¿verdad? O quien acepta la enseñanza de Cristo, pues no necesita basarse en ningún postulado arbitrario, es decir, ninguna de las postulaciones que anterior vimos, ¿no? De las ciencias anticristianas. Simplemente se deja fluir por el estudio, la filosofía, la ciencia, ¿verdad? La teología y lo va llevando, ¿verdad? Por corrientes tranquilas. El mismo razonamiento le hace comprender la espiritualidad y la inmortalidad del alma, ¿verdad? Y yo puedo agregar algo aquí, igual eh, pienso que mi argumento o mi axioma que voy a comentarles em, puede ser no sustentable. Por ejemplo, siempre decimos, ¿no? Que el alma es inmortal, ¿no? Tenemos un espíritu, el alma es inmortal, ¿verdad? Eh, nuestra alma es la vida que le da el cuerpo, ¿no? Y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y cuando morimos, el alma se va al cielo y demás, ¿no? Esperando la resurrección de la carne, todo eso. Pero yo también he dicho, y en algún librito por ahí, porque nunca más lo he vuelto a escuchar, o más bien nunca lo he escuchado y nunca lo he vuelto a leer en algún otro librito, pero por ahí debe de estar aquel librito que leí, ya tiene hace años, que decía que el hombre es inmortal. Y yo me quedé pensando que sí, de pues sí es cierto, el hombre es inmortal. Morimos, bueno, yo moriré en algún día, ¿no? Todos vamos a morir algún día, pero somos inmortales porque si yo muero, no se muere la humanidad, ¿verdad? No se acaba la humanidad con mi muerte, ¿no? Al contrario, queda el vestigio de la trascendencia de nuestras vidas, ¿no? Quedaremos marcados en la historia, por ejemplo, yo como sacerdote en la historia de el registro que está resguardado en la catedral, ¿no? Por aquí, en los años fulano de tal, pasó un padre llamado Felipe Eduardo, ¿no? En la familia quedará ese recuerdo por fotografías, por pensamientos, por em, sentimientos, por memorias. Ah, me acuerdo que mi bisabuelita me contaron, ¿verdad? A mí yo recuerdo de mi abuelito que me contaba de mis antecesores. Yo no los conocí, pero él me contaba, ¿no? Todavía mi mamá comentaba algunos que ella conoció, ¿no? Mi papá también, de sus papás y del... Eso es ser inmortal, puesto que vas dejando también camino una parte de tu vida, ¿verdad? No solo el alma, porque el alma es de Dios, somos de Dios, nuestra alma regresa al Creador, ¿verdad? Pero nosotros, humanamente hablando, que morimos, pasamos a la trascendencia. Por eso a veces me da cierto sentimiento el visitar un campo santo en días de noviembre, que es cuando uno va al Día de Muertos, Día de Todos los Santos, ¿no? Y llegar a un cementerio a visitar a tus parientes que están ahí, ¿no? Y ver tumbas que nadie visitó, ¿no? Y que tú vas ese día, por ejemplo, vas un día de estos a visitar, le pones flores y todo, lo arreglas, le limpias, y después, como a los 3 4 meses, dices: "Ah, pues voy a pasar a visitarlos", ¿no? Los cuerpos ahí, mis antepasados. Los visitas y sigue estando igual, ¿no? Ya tus flores secas y todo, pero las tumbas de los lados que tú vistes que no había nada,
pues nunca los visitaron. Eso ya habla de un olvido total, ¿no? Entonces, es triste eso, ¿no? No vayamos a quedar ahí. Sí, es cuando puedo decir que el hombre pues ya es olvidado. Pero el hecho de que el hombre muera, ¿verdad? Siguen muchos hombres en el mundo. Esa es la realidad, ¿verdad? Por eso me he atrevido a decir en algunos momentos que el hombre también es inmortal, puesto que hemos dejado una parte de nuestra historia, nos han dejado nuestros antepasados parte de su historia y iremos dejando también hacia adelante. Ajá, entonces es muy interesante esto. Vamos a ir terminando, hermanos, esta parte. Em, si desea ir más allá y poner su fe sobre una base científica, puede tomar los libros llamados Sagradas Escrituras como punto de partida, aplicar crítica metódica a su autenticidad y encontrarlos tan confiables como cualquier otro registro histórico. Su contenido, profecías, milagros, le convencen de la divinidad de Cristo y del testimonio de Cristo acepta toda la revelación sobrenatural, ¿verdad? Primero la natural por la filosofía y después la sobrenatural por la teología, por la Sagrada Escritura. Ya ha construido la ciencia de su fe, sin otra cosa que premisas científicas. Por ello, la ciencia del cristiano es la única que da libertad en la investigación y el progreso, pues tienes una amplitud, no te encierra, no te encasillas por una filosofía o un pensamiento anticristiano, sino que tienes una apertura. Hay una libertad en la investigación y un progreso que te lleva a buscar más, ¿no? Sus fronteras no son otras que el empalizado de la verdad. Por el contrario, la ciencia anticristiana es esclava de su propia ética preconcebida, limitada y se pierde a sí misma, ¿no? Ellos mismos se autoponen esa, eh, esa pared, ¿no? Se autodestruye la ciencia anticristiana, ¿no? En cambio, la ciencia de la fe o la ciencia de fe te da oportunidad de ir más allá, ¿no? Y eso es eh, clarísimo, hermano, lo podemos notar cuando alguien que es católico y está estudiando, o alguien católico que está ya profesando su trabajo, su investigación, está en un entusiasmo que de verdad les digo, se los puedo contar como les conté el caso del padre Juan Carlos Casas, que así es. O sea, uno lo ve y dices, qué entrega a esto? Em, y qué solidaridad con con la historia, ¿verdad? Porque sus premisas son verdaderas, ¿no? Y ahí está la historia de México, ¿verdad? Una historia real y verdadera. Bien, vamos a terminar este momento, hermanos. Les agradezco su presencia, que nos sigan escuchando y acompañando. Vamos a terminar con la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam, de un amor sin límites a ti y a María, amor que se realizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.